Son en este momento las 8 de la mañana, 39 minutos. Esta mañana hemos hablado de un trascendental fallo de la Corte Suprema de Justicia que blinda el derecho a la protesta en nuestro país, que está consagrado en la Constitución y también en la ley. Pero, por supuesto, también da una serie de órdenes e instrucciones al gobierno y a la fuerza pública, como por ejemplo concebir unos protocolos, suspender algunas acciones y uso de armas cuando se trata de represión en el caso de las protestas sociales y manifestaciones en las calles. Detrás de esta decisión está Mauricio Albarracín, quien ha sido uno de los promotores de la acción de tutela que llevó a esta decisión de la Corte Suprema luego de surtir todo un proceso. Mauricio, muy buenos días. Hola, buenos días. Solo aclarar que hago Mauricio, parte de una de las muchas organizaciones y personas que construimos esta acción de tutela desde el año pasado. claro, más de 40 tengo entendido, más o menos. Son 49 accionantes, 10 organizaciones de derechos humanos y defensoras también de los derechos de los periodistas, profesores universitarios de derecho y en general manifestantes, víctimas, familiares de víctimas, pues todos, digamos, ligados a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas. ¿Qué pedían ustedes exactamente en esa tutela? Pues bueno, realmente la acción de tutela es sobre los hechos, sobre la violencia policial ocurrida durante las manifestaciones de noviembre pasado. Nosotros documentamos 5 comportamientos de la policía que violan el derecho a la protesta: la disolución de protestas pacíficas, el uso de armas contra multitudes, el uso de gases para disolver arbitrariamente la protesta, las detenciones arbitrarias ocurridas en ese momento y las múltiples agresiones a la prensa que ocurrían frente a los periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones. Frente a eso fue lo que nosotros documentamos y pedimos. La Corte Suprema de Justicia determinó que existía una agresión reiterada, constante y desproporcionada por parte de la fuerza pública contra los manifestantes y tomó órdenes para proteger ese derecho. Entonces, básicamente son los hechos del año pasado, que todos los televidentes recordarán los terribles hechos que hubo de violencia por parte del SMAT contra los manifestantes, y básicamente la Corte toma esa decisión para garantizar el derecho a la protesta de todos y todas. En esos casos concretos, ha dicho la Corte, evidentemente hubo exceso de fuerza y allí se irrespetó el derecho a la protesta. Sí, más que todo lo que hace la Corte es decir, mira, hay unos comportamientos que se ven en la manera en que operan similares y esos comportamientos tienen que cambiar. Y eso es básicamente da unas órdenes. Imparte unas órdenes al gobierno. Sí, estaba contándolas alrededor de 12 órdenes. Una es que no se vuelvan a repetir los hechos, y eso pues es lo obvio, pero tenemos que insistir en lo obvio porque no se está cumpliendo. Pide al ministro de Defensa que pida excusas por lo que ocurrió en ese momento. Le dice al gobierno que tiene que ser neutral frente a la protesta. Eso es algo muy importante porque en este caso, o en el caso como ocurrió, el gobierno era objeto de las protestas y el gobierno tiene que mantener la objetividad, la neutralidad y la garantía de todos los manifestantes sin importar que si están a favor o en contra de su gobierno. Toma medidas relacionadas con, crea una mesa para discutir el tema del uso de la fuerza con el gobierno nacional, pero en todo caso, si esa mesa, dice la sentencia, no concluye, el gobierno tiene que expedir básicamente un protocolo para el uso de la fuerza, porque efectivamente lo que estamos viendo es que tiene que controlarse y administrarse mejor el uso de la fuerza por parte de la policía en acciones antes, durante y después de las protestas. Adicionalmente establece un protocolo para que podamos las organizaciones de la sociedad civil determinar quiénes son las personas detenidas. Se pide a la Procuraduría, a la Defensoría que cree asesoría jurídica para las víctimas. Establece la suspensión del arma calibre 12 con la que se disparó Dylan Cruz y finalmente ordena abrir investigaciones y que se produzcan informes periódicos al respecto de la sentencia.
Mauricio, buenos días. Soy Alejandra Giraldo desde el estudio de Noticias Caracol. Frente a una de esas órdenes que imparte la Corte de que se construya una mesa de trabajo entre integrantes del Gobierno Nacional y ustedes, parte de las organizaciones civiles que adelantaron toda esta propuesta y estas acciones de tutela, ¿cuál va a ser la propuesta de ustedes para reestructurar esas directrices de la fuerza pública para que actúen en caso de desmanes en medio de las protestas? Bueno, Alejandra, muy buena pregunta. Yo creo que la mesa es una gran oportunidad para tener un debate abierto y directo con el gobierno, un diálogo. Personalmente creo que al menos en Bogotá, por ejemplo, tenemos un decreto muy bueno. Yo creo que muchas de las cosas que tenemos que hacer hoy en día es que se cumpla la ley, que se cumplan los reglamentos, que se cumplan los protocolos, que esos reglamentos y protocolos, como dice la Corte Suprema, se organicen en un solo documento y que ese documento sea ampliamente conocido y ampliamente divulgado entre todos los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque la protesta es un derecho fundamental en una democracia y como es un derecho tan importante, nosotros tenemos que saber un poco con qué reglas opera la policía, especialmente, y en este caso es muy importante tenerlo en cuenta, en el manejo y el uso de la fuerza. Porque en el manejo y el uso de la fuerza, los derechos de los ciudadanos que estamos desarmados en una protesta, pues están mucho más vulnerables en la medida en que el poder legítimo del Estado lo tiene la policía tiene que actuar de acuerdo a la Constitución. Y un poco esa es nuestra propuesta, es decir, que la policía se ajuste a la Constitución, la ley y los protocolos, que como dice bien la sentencia de la Corte Suprema, ni siquiera el SMAT cumple sus propios protocolos. Entonces yo creo que hay un trabajo de cumplimiento de la normatividad actual y realmente de veeduría y supervisión para que todas las fuerzas pues cumplan con su deber constitucional sin afectar los derechos de los manifestantes. Pues Mauricio, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones, a aclararnos el impacto de esta trascendental decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en torno a la protesta como un derecho fundamental. Gracias, feliz día. Buenos días, gracias.